Hoy es 19 de febrero del año 2021. Es el día 3 de la cuaresma de este año 2021 y la liturgia en la primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9a. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te fijas? Miren, el día del ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen de este modo, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Ese es el ayuno que el Señor desea el día en que el hombre se mortifica? Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llaman ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer soltar los cerrojos de las cepas, dejar libres a los oprimidos, quebrar todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el tercer día de la cuaresma, de este tiempo tan especial en que nuestra Iglesia Católica nos invita, así como dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Y para ello entonces la palabra nos invita hoy a ayunar. El ayuno siempre se ha discutido sobre las prácticas que hacemos las personas que seguimos a Cristo. Una de estas es obviamente el ayuno, pero yo creo que todas las personas en el mundo
hacemos ayuno, porque ayunar es dejar de comer. Y cuando nosotros dormimos, por ejemplo, pues tenemos unas horas en la noche que no comemos. Por eso es que el ayuno lo rompemos cuando desayunamos. Entonces, cuando desayunamos, rompemos ese ayuno porque sí comemos. Entonces, en alguna medida, repito, todos hacemos ayuno, que es la abstenencia de consumir alimentos durante un determinado tiempo. Lo que pasa es que este ayuno que hacemos en este tiempo en la noche, pues como que no tiene un sentido y como que es lógico, porque pues como estamos durmiendo, pues no comemos. Y este ayuno del cual nos está invitando hoy la palabra a que lo hagamos, es un ayuno que debe tener un propósito, debe tener algo tener algo claro, que lo hacemos es para agradar a Dios. Vamos a poner un ejemplo. El pueblo de Nínive era un pueblo que andaba en el pecado, en la corrupción, alejado y apartado de Dios. Y Dios mandó a Jonás a decirle que fuera a ese pueblo a decirles que lo iba a destruir en 40 días. Jonás al principio pues se negó, ya conocemos todos que él se fue para otro lugar, lo tiraron al mar y fue que estuvo en una ballena durante 3 días y 3 noches, y Dios oró al Señor y Dios lo expulsó del estómago de la ballena. Y entonces ahí sí fue Jonás a decirle al pueblo de Nínive que iba a ser destruido. Y el gobernante de Nínive ordenó que todos se sometieran a un ayuno. Y ordenó que lo hicieran los niños, los de pecho, los ancianos, los mayores, hasta los animales, todos debían ayunar. Y así lo hicieron, y Dios se arrepintió de destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque escucharon esa voz de Dios que dijo: ustedes están caminando mal, están en pecado, entonces yo los voy a destruir. Y entonces con el ayuno se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron, y entonces Dios se arrepintió de hacer lo que había prometido. A veces discutimos mucho qué es el ayuno. Entonces algunos dicen no, que ayunar es dejar de decir malas palabras, dejar de decir mentiras, dejar de hacer cosas que no nos agradan, etc. Pero yo quiero hoy decirles que ayunar es un día que nosotros debemos dedicar, dejar de hacer algo, mortificarnos, someternos a la penitencia por amor a Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a disciplinarnos, a tener dominio propio en muchas de las cosas que nosotros no tenemos, y por esa razón entonces es que el ayuno es muy importante. Ayunar, la misma palabra en la primera lectura nos está enseñando que ayunar es mortificarnos. En el versículo 5 de este capítulo 58 del libro de Isaías que hemos leído en la primera lectura, el Señor pregunta: ¿ese es el ayuno que el Señor desea? ¿El día en que el hombre se mortifica? Entonces de este versículo sacamos dos conclusiones. Primero, que nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, desea que ayunemos. Él quiere que nosotros ayunemos. Le agrada, le gusta, porque reitero, lo hacemos para reconciliarnos con Él, lo hacemos para agradarle a Él, nos sometemos a esa mortificación con un propósito, porque queremos reconciliarnos con Dios, queremos salir de una determinada situación para agradarle a Dios. Entonces es para Dios que nosotros hacemos ese ayuno. Y si lo hacemos por voluntad propia, porque así lo deseamos, porque así lo queremos, y eso le agrada a Dios. Entonces el Señor dice que le agrada eso. Y también entonces está diciendo en este versículo el día en que el hombre se mortifica, el día que el hombre se sacrifica, el día que el hombre se abstiene de hacer cosas que le gustan, que le agradan. El alimento, nosotros sabemos que el alimento es esencial, pero por dejar de comer un día, unas horas, 3 días, eso no va a pasar nada.
pero sí le vamos a agradar a Dios, porque esa abstinencia de ese alimento la vamos a hacer con ese propósito, de agradar a Dios. Luego, entonces, ¿de qué nos vamos a alimentar? Nos vamos a alimentar de su palabra, de la oración, vamos a intensificar la oración, vamos a intensificar la palabra. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solo nos podemos alimentar de los alimentos que consumimos, sino también de la palabra de Dios. Entonces, aquí en este versículo nos está diciendo, aprendemos esas dos conclusiones, que a Dios le gusta, le agrada que nosotros ayunemos, y también dice, y el día que lo hacemos es un día agradable al Señor, porque también en este versículo pregunta, ¿a eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor? Entonces miren cómo eso le agrada a Dios, le gusta, Él desea que nosotros ayunemos. Y en este versículo 6 define concretamente cuál es el ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en el versículo 6 del capítulo 58 del libro de Isaías, el ayuno que yo quiero es este. Y ponen 2 puntos. Primero, abrir las prisiones injustas. 2, hacer soltar los cerrojos de los cepos. 3, dejar libres a los oprimidos. 4, romper todos los cepos. 5, compartir el pan con el hambriento. 6, hospedar a los pobres sin techo. 7, vestir al que ves desnudo. Y 8, no despreocuparte de tu hermano. Las primeras 4 circunstancias del ayuno del ayuno que le agrada a Dios, es decir, abrir las prisiones injustas, hacer soltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos y romper todos los cepos. Estas cuatro aspectos tienen que ver con nuestro propio interior, con nuestra propia vida, con nuestro propio ser. Y los otros 4 tienen que ver en mi relación con el prójimo. Compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, no despreocuparte de tu hermano. Es en mi relación con las demás personas. Vamos a mirar entonces qué es esto de abrir. ¿Por qué digo yo que abrir las 4 primeras son relacionadas con nuestro ser, con nuestro interior? Abrir las prisiones injustas es porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y los discípulos aquí le dicen, pero ¿cómo nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces le preguntan los discípulos a Jesús, ¿y por qué dices que seremos libres? En el versículo 34 Jesús les contestó, les aseguro que quien peca es esclavo. Y en el versículo 44 dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira. Luego, los esclavos están aprisionados. Los esclavos no son libres, sino no pueden hacer lo que quieran en libertad, sino que están sometidos, están aprisionados. Y por esa razón entonces los esclavos no tienen libertad, porque el pecado esclaviza, y abrir las prisiones injustas es eso, es liberarnos de ese pecado. Por eso hoy preguntémonos cuál es el pecado que yo tengo que me esclaviza. ¿Será la mentira? ¿Será el engaño? ¿Será el adulterio, la infidelidad? ¿Será las adicciones al alcohol? ¿Las adicciones a las drogas? ¿Será que robo? No sé, hay algo que me ata a mí al pecado, y eso es lo que yo tengo que mirar. ¿Para qué? Para decirle, Señor, yo quiero ayunar, yo quiero hoy dedicarte y consagrarte este día para que tú me liberes de esa esclavitud. Entonces, la verdad de la cual habla Jesús, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, está contenida en su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre, en el versículo 15, le dice, no te pido, dirigiéndose al Padre,
Le dice, no pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Por ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Luego, con la palabra, Jesús nos hace libres, y entonces ese es el ayuno que Dios quiere realmente, que sus hijos, que nosotros estemos libres de todo pecado, de toda esclavitud, de todo yugo, de toda prisión. Y luego dice también hacer soltar los cerrojos de los cepos. Los cepos son instrumentos que se colocan en los pies de las personas, o que se colocaban de hecho en algunas cárceles del mundo. Lo llaman grilletes, o unas bolas, unas cadenas que les ponen a los presos para aprisionarlos. O sea, están privados de su libertad, pero aparte de eso les ponen esos grilletes para que ellos no se puedan movilizar con facilidad. Esto les impide entonces, este aparato, estos elementos fueron ideados para sujetar, para retener o para inmovilizar. Y hoy entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Ayunen para que ustedes sepan qué los está inmovilizando, qué nos impide caminar hacia el arrepentimiento, qué nos inmoviliza a pedirle perdón a Dios. Y eso es soltar los cerrojos, es colocar todo nuestro esfuerzo para soltarnos de esas ataduras, de esas cadenas, de esas adicciones, de esas mentiras, de esos pensamientos que nos paralizan. No puedo, así soy yo, así nací, yo ya no puedo cambiar, esto es imposible de hacer, yo ya estoy perdido, no tengo nada que hacer. Todos esos pensamientos nos paralizan, y Dios quiere que nosotros nos esforcemos por soltar esos cerrojos que, reitero, nos inmovilizan, nos paralizan, porque eso no le agrada a Dios. Dejar libres a los oprimidos. Cuando tenemos rencor, odio en nuestro corazón, enojo contra alguna persona, eso hace que nosotros paralicemos, aprisionemos, cautivemos en prisión a esa persona. Y peor aún, nosotros también, porque nosotros en nuestro corazón estamos llenos de veneno, de odio, de rencor, y obviamente eso nos lastima y nos hace daño. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo acá? Ese es el ayuno que yo quiero, dejar libres a los oprimidos. Es decir, perdona, mira con misericordia al que te ha hecho daño. Yo sé que no es fácil, pero Dios nos está siempre con nosotros. Solos nosotros no podemos, pero con Dios sí lo podemos hacer. No le sigamos haciendo más daño a las demás personas con el odio, con el rencor, con la indiferencia. Vamos a ayunar para que el Señor nos ayude a libertarnos en nuestro corazón de esos resentimientos, de esos odios, de esos rencores que hay, y podamos así romper esos cepos. Entonces, estas cuatro circunstancias que el Señor dice que es el ayuno que Él quiere, tienen que ver, reitero, con nuestro interior. Y las otras cuatro son las obras de misericordia corporales que nosotros debemos hacer: compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Estas son las 4 obras de misericordia corporales que nosotros debemos hacer. Así que ayunar es mortificarnos por amor a Dios, esforzándonos por hacer aquellas cosas que en nuestro interior nos están impidiendo acercarnos a Él, pero que a Dios le agrada que nos sometamos a esa mortificación con un propósito definido. Es para cambiar algo de nuestro interior, de nuestra familia, de la sociedad, del mundo, etc. En el mundo pues van a criticar mucho eso, pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo de manera libre. Cada uno decide libremente si quiere hacer o no quiere hacer, nadie lo va a obligar. Se hace por motivos espirituales, no por motivos personales ni por motivos egoístas. Eso no perjudica a nadie, por el contrario. Si nosotros vemos, por ejemplo, Ruth, ella hizo ayuno porque a su pueblo lo iban a sacrificar, lo iban a matar, y ella convocó un ayuno a muchos de su comunidad para que se hiciera un ayuno y le pidieran a Dios un determinado hecho, y era que ella pudiera hablar con el rey
Asuero para que impidiera que el pueblo fuera exterminado. Daniel también ayunó para que que Dios le hablara a través de sueños y pudiera establecer cuál había sido el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, podérselo decir y poderle decir porque iban a matar a todos los magos, a todos los que eran le adivinaban al rey cuáles eran sus sueños. Entonces Daniel ayunó para que Dios le revelara eso. O sea, siempre tiene un propósito espiritual el ayuno. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que lo debemos hacer para que Dios nos ayude en determinadas circunstancias. Hay cosas, dice la palabra, que hay problemas, circunstancias, en espíritus inmundos que hay en los seres humanos que no salen sino con ayuno y con mucha oración. Entonces este es un tiempo propicio para que nosotros hagamos ese ayuno. Jesús mismo se sometió a un ayuno de 40 días y 40 noches antes de empezar su vida pública. Cuando Moisés recibió de parte de Dios las tablas de los mandamientos, duró 40 días y 40 noches sin beber sin beber agua ni comer ningún alimento. O sea, son muchos los ejemplos que la Biblia tiene de personas que se han mortificado para pedir perdón a Dios, para hacer un propósito definido, para cambiar de pronto una decisión que Dios tiene, etc. Entonces, hacer esa mortificación vale la pena. Es hacer aquello que de pronto nos vamos a abstener, para saber que sí, vamos a pasar por un momento de dificultad, de abstinencia, pero tenemos que pensar en los beneficios que vamos a obtener. Por ejemplo, liberarnos de algo, ayudar a alguien, que Dios libere a alguien, que por ejemplo en esta situación de pandemia, que Dios libere al mundo de esta situación. No nos olvidemos que, como lo hemos dicho, dejémonos reconciliar con Dios. Vale la pena intentarlo, porque Dios lo único que quiere para nosotros es nuestra libertad, nuestra felicidad. Luego entonces los invito a que no echemos en saco roto estas enseñanzas, estas peticiones que Dios mismo nos hace, sino que lo emprendamos. Por eso vamos a orar así con el Salmo. Digamos desde nuestro propio interior: Padre, hoy me acerco a ti con un corazón arrepentido, quebrantado y humillado, y sé que un corazón así, tú, Dios mío, no lo desprecias. Ten misericordia de mí, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Hoy, Señor, quiero agradarte en este día, donde me abstengo, donde me mortifico. Hago ese esfuerzo, Señor, para hacer algo que te agrada, porque quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero empezar a creer en tu Hijo Jesucristo para ser libre. Ayúdame, Señor, a conocer esa verdad que está en tu palabra para ser libre. Señor Jesús, yo creo en ti. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres y me enseñes a ser libre de toda cadena, de toda atadura, de toda opresión, de toda iniquidad. Quiero reconocerte como el Señor de mi vida. Todo lo puedo en ti, Cristo, que me fortaleces. Lléname del Espíritu Santo para que traiga conciencia de pecado a mi vida, para que derribe toda mentira que el enemigo ha puesto en mi vida, en mi mente, sintiéndome buena, sintiéndome bueno. Y hoy quiero, Señor, consagrarme a tu verdad. Por eso te doy gracias, Padre, Hijo y a ti, Espíritu Santo, y te pido que, Señor, que me acompañes en esta cuaresma, así como por el coronavirus nos obligaron a estar en cuarentena, Señor, para cuidar nuestro cuerpo. Así en esta cuaresma, Señor, queremos cuidar y limpiar, Señor, nuestra parte espiritual, todo lo que nosotros somos ante ti, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.